Ya explicando la definición, las partes del PLC, vuelvo a reiterar que es la fuente, Profe, tarjetas de comunicación, dígame. ¿qué, ¿cuáles son las ventajas de PLC? No, no salía ahí. Todavía no lo explico. Voy hacia adelante y voy a Ah, explicar. ya. ¿Sí? Y está puesto que está haciendo la tarea ya, que le pudo salir de acá. Ok, hardware, todo lo que sea hardware, ya lo expliqué, tiene todos sus componentes, puede tener más. Ojo con eso, esa sigla la van a ver mucho. Input, output o entradas y salidas. ES. ¿Ya? Ok, pueden ser digitales y análogas. Salidas de relé y transistores va a depender de PLC. ¿Ok? Salidas de relé, usted ya conoce lo que es un relé y debería también saber lo que es un transistor. Así que no hay más que explicación que eso. Ok. Existen distintos tipos de PLC. Existen los compactos y los modulares. Los modulares, la verdad, que son lo que predomina en el mercado, puesto que puede expandir sus capacidades. Si tengo una industria pequeña o estoy controlando un proceso pequeño y de repente ese proceso se hace mucho más grande, yo puedo empezar a añadir, hacer como una especie de Lego y empezar a incorporar actuadores o sensores. ¿Okay? En este caso, es un modular bastante clásico donde tengo la alimentación, que es la fuente de poder. Esta fuente de poder en realidad es como que yo he alimentado 20 y salía a 24 volt. Eso más que nada. Esta fuente de poder no es cualquier fuente de poder, no es que sea, hoy voy a comprar una 24 volt y la voy a conectar. Si usted compra una fuente de 24 volt con las especificaciones, corriente, voltaje, lo más probable es que le funcione el PLC. Pero puede que no le funcione bien, porque estas fuentes están bastante balanceadas. ¿A qué me refiero? Eliminan el ruido, te entregan una señal pura. Una fuente PLC cuesta bastante caro, alrededor, no sé, voy a poner un ejemplo. Una fuente de 24 volts usted la compra en el mercado, de qué sé yo, de 2 amperes, le va a salir tal vez 40.000 pesos. Pero una fuente, las mismas características, para PLC le va a salir 100.000 pesos. Pero lo valen, porque las señales acá son algo que hay que cuidar. ¿Ok? Entonces, en este caso es como esta es la central de procesamiento, que se llama CPU, unidad central de procesamiento. ¿Ok? Y bueno, aquí cables para conectar periféricos que podrían ser un HMI, podría ser, qué sé yo, alguna tarjeta de expansión por fuera, algún puerto de programación, ¿ok? Controlador de entradas y salidas o input-output. Y ahí están las tarjetas de expansión que les digo. Por ejemplo, entradas de análogas, salidas, módulos de comunicación, módulos de... Bueno, de ahí de todo en realidad. ¿Ya? Esto se va armando como un Lego y se monta en un... Siempre se va a montar en un tablero. Rara vez lo va a ver usted tirado por ahí. Todos los PLC están diseñados para montarlo en un tablero con un Real DIN. El Real DIN es el que te permite enganchar. Enganchar en el tablero y que, bueno, es un enganche rápido en realidad y es compatible con muchos componentes de la electricidad. Ya, otra parte aparte que habíamos hablado del hardware, vamos a hablar ahora del software. Y el software, bueno, aquí hay diferencia. Existen distintos lenguajes de programación. La verdad que uno, el que predomina por lejos, que se llama ladder, escalera, va a depender del PLC, el software que venga. No es como un software genérico. O sea, usted compra el PLC y va a tener que conseguir o viene con el software de ese PLC, no otro. No hay otro. Pero la gracia es que el software va a venir con distintas plus o distintas aplicaciones que van a ser específicamente para ese PLC. El lenguaje de programación va a ser el mismo. Si es ladder, va a ser el mismo. Hay otros, por ejemplo, me había tocado de Festo, una marca muy famosa de PLC, que ya está metiéndose más, o sea, un lenguaje de programación así como con texto, por así decirlo. ¿Okay? Y usted conoce lo que le estoy hablando. El mismo software te va a permitir conectividad con otras plataformas si es que lo hubiera. En el caso que tenga un PLC con un puerto Ethernet que me pueda conectar a un servidor, aquí también me da la posibilidad de testear ese puerto, configurar ese puerto. No tan solo programar la secuencia o la programación en sí electrónica. También puedo configurar algunas otras cosas como los puertos de comunicación o HMI en este caso. Y herramientas de diagnósticos todas las tienen. Todo software tiene herramientas de diagnóstico. ¿A qué se refiere? Que yo puedo ver online o puedo ver en qué estado se encuentra la entrada o salida. Si está activada o está desactivada. Esto me permite solamente para hacer pruebas realmente. Una vez que yo desconecto del
del computador desconecto el PLC, esa herramienta de diagnóstico va a dejar de funcionar, evidentemente, al menos que la tenga por otro puerto de comunicación. ¿Okay? Todos los PLC hoy día intentan migrar a un puerto común, un USB o similar. Es bastante un poquito medio complicado, porque los PLC un poquito más antiguos, vamos a decir del 2000 y tanto, es difícil conseguirse los cables. Hay muchos PLCs que vienen con un cable particular para ellos, eh, que la verdad que usted, mira, a ver, más resumido, usted si conoce el puerto serial, que es un puerto parecido, o un puerto común en realidad, es muy parecido a un VGA, este es de las pantallas de los monitores, parecido, tiene menos pines, eso sí. Ese puerto es el estándar de casi todos los PLC. Pero los computadores de hoy en día, o los computadores, sobre todo los notebooks, no tienen ese puerto. O sea, los tarros viejos sí venían con ese puerto. Y hoy día la computación ha eliminado esos puertos. Entonces lo que yo tengo que hacer es crear o comprarme un adaptador USB a un puerto COM, que me va a permitir conectarme de la misma manera con el PLC. Pero voy a necesitar otro cable, un adaptador. A eso me refiero. ¿Ya? Hay PLC, vuelvo a insistir, con los Festos tuve la experiencia de que se programaban inclusive con un puerto de red. Bastante cómodo. Se podía programar por USB, por un cable micro USB. O con el puerto de red. O sea, facilidades habían. ¿Okay? Bien, eso con los software, así que tienen que tener mucha atención. Yo descargo el modelo, perdón, yo tengo el modelo del PLC y descargo el software para ese PLC. Ojo con eso, si yo descargo en el trabajo, o sea, en el liceo usted tiene el Mitsubishi FX30, no me acuerdo el modelo en particular. Existen distintos software de PLC de Mitsubishi, no todos le funciona. Usted va a tener que buscar el software para esa serie de PLC. ¿Me explico? Porque Mitsubishi tiene muchos PLC, unos más avanzados que otros, y el software no es compatible con todos. A eso me refiero. ¿Okay? Va a tener que buscar por versión también. Puede existir un software Mitsubishi para muchos PLC, pero tiene que buscar para el modelo particular. Sin darme más o sin enredarlo más con lo del software, vamos a ver más o menos cómo es el proceso. Cuando yo tengo un control discreto o un control directo, en realidad, o con retroalimentación. Bueno, esto es cómo funciona. Esto se refiere a cómo yo voy a programar un proceso. El elemento de control, evidentemente, acá estamos con el PLC. La señal de entrada, vamos a ver todo lo que sea sensores o similar. ¿Ok? Ahora, esta señal de entrada puede ser variable. Pues sabemos que pueden ser discreta o análoga. Y en el proceso tengo los actuadores. Y ahí, obviamente, en realidad, esto es como el PLC en sí. Que internamente hace todo eso. Me explico. Si yo tengo una señal estandarizada de 4 a 20 mA, que son los sensores análogos que me entrega, voy a tener internamente algo que me va a decir que no me lo va a expresar en corriente, sino me lo va a expresar en bits. Yo tengo que tomar ese valor en bits y tengo que procesarlo. ¿Ok? Al momento de procesar, luego le voy a dar una salida como una instrucción. En los PLC hay distintos tipos de salida, o en realidad hay dos que predominan, que es la relé y la transistores. Si no entiendes esto, la verdad que vamos a verlo en la próxima diapositiva. Bueno, esto no, es muy parecido, pero la diferencia es que aquí le llamo a un control de lazo cerrado y a un control de lazo abierto. Lazo cerrado tiene retroalimentación, así de sencillo. ¿Okay? En este caso tengo un ejemplo de temperatura requerida, le inyecto la temperatura, este sensor me va a comparar, aquí, va a ver lo que está pasando, va a ajustar la temperatura, ¿sí? Acá, y va a retroalimentar con la temperatura de salida. Es algo así como un termo. En el caso de un lazo abierto no tengo una retroalimentación. Vamos a poner un ejemplo en la casa. Un lazo abierto puede ser la lavadora de su casa. Usted programa para lavar la ropa, pero en ningún momento tiene la retroalimentación que la lavadora diga, oye, todavía está la ropa sucia, voy a volver a lavarla. No existe eso. Al menos las lavadoras que yo conozco. No existe ese sensor. Si yo tuviera automatizada la lavadora que me diga, la lava
la seca, todo lo demás, o la lava y se da cuenta que, oh, está sucia, la voy a lavar de nuevo, sería genial. Eso sería un lazo cerrado. Vamos. Y con el lazo abierto, en realidad la lavadora lo único que hace, tú programáis, lava, seca, hace todo y te la entrega. ¿Ya? Pero muchas veces usted dice, oh, la ve, echa a lavar ropa y sigue sucia. Claro, porque no la lavadora es un lazo abierto, no cerrado. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Perfecto, seguimos. Bueno, las partes internas, internamente de la misma que ya había hablado de hardware acá, perdón, acá del PLC, lo tengo acá de forma gráfica. ¿Ok? Acá tengo lo que es software. Esto, todo lo que está como en línea punteada, es como el PLC internamente. Internamente. O sea, si yo abro este componente, voy a encontrar varios sectores de la electrónica que voy a tener estos componentes. En este caso, tengo un puerto de programación que está por fuera de la CPU, que evidentemente va con un computador, un cable. Tengo los periféricos que puedo conectarle al PLC, que puede ser impresora, tarjeta de memoria, cartucho programa, bla bla bla, HMI, etcétera. Por acá tengo la red eléctrica, que por ejemplo aquí llegan los 220. Acá tengo la fuente de alimentación, que va a alimentar a todo lo que sea el controlador en sí. ¿Okay? Siempre las fuentes vienen monofásicas, es difícil que vamos a ver una trifásica. Interfaces de salida, que también pueden ser digitales, análogas. Sabemos que pueden ser digitales o análogas. Y señales de entrada o interfaz de entrada, que pueden ser digitales o análogas. Acuérdense que digitales también le llaman discretas. Ojo con eso. ¿Ya? Acá todo lo que hago, entra una señal, la proceso. En este caso, evidentemente, proceso esa señal. Dependiendo de lo que yo programe, se almacena en la memoria, va a procesar esta información y va a actuar sobre la salida. A esto me refiero cuando puedo tener de relé o puedo tener de transistor. Acá hay dos tipos. De la misma manera aquí también tengo dos tipos de entrada. ¿Cuál es la diferencia? Un relé, la verdad que es más barato. Hay que decirlo. No sé si es más barato, pero la verdad que es más... Si tuviera la opción de cambiarlo sería más fácil. El relé es mucho más lento que el transistor. El relé hace un contacto tal vez de 3 golpes por segundo. Si yo quisiera decirle, oye, prende 3 veces una luz, lo haría como 3 veces por segundo. Va a depender del relé. Existen de estado sólido o mecánico. Pero más o menos eso es. En cambio, un transistor me permite hacer 1000 golpes por segundo. O sea, puedo prender 1000 veces tal vez la luz por segundo. O sea, la ventaja del transistor es que es mucho más rápido que el relé. Una ventaja del relé, eso sí, al transistor, es que el relé aguanta mucha más corriente. Si yo quiero controlar una bobina que aguante tal vez 6-7 amperes, tengo que ocupar un relé. Aunque sea más lento. Hay muchos procesos que no se va a afectar porque se demore 0,1 segundo o 0,3 segundos. No va a afectar en nada. Pero hay otros procesos que sí puede afectar que se demore 0,3 segundos y ahí debería ocupar transistores. ¿Ya? Sí, vamos. Okay. De la misma manera tengo acá las señales de entrada, que dentro del PLC tengo dos tipos de señales, las digitales que ya expliqué. También algunos son contactos secos, quiere decir que yo junto dos cables que son libres de voltaje, entre comillas, son libres de voltaje. Okay. Eso se llama contacto seco. Y también tengo los sensores análogos, que estandarizadamente, o por el estándar, tengo dos tipos de señales. Una que me expresa en voltaje y otra que me expresa en corriente. Si yo compro un sensor de temperatura, pues tengo que ver si es que me va a entregar la resolución del valor de la temperatura expresada en un voltaje o expresada en una corriente. ¿A qué me refiero? Que acá no voy a tener la temperatura, sino que voy a tener un voltaje y una corriente donde yo tengo que interpretarla procesándola en el PLC. A eso me refiero. Yo tengo que interpretar. Si aquí me llegan 20 mA, yo tengo que saber cuántos son los 20 mA. ¿Cómo lo sé? Viendo el datasheet del sensor de temperatura. ¿Ok? Eso es como lo que hay que aprender. Eso es como lo que más se complica un poco. Por eso existen las especialidades, o otros compadres, especialidad de instrumentación, donde conocen todo el tipo de instrumentos que ocupa un controlador o la industria. Eso es. Ahora, dije que existen dos estandarizadas de 0 a 10 volt. Puedo comprar un sensor que me mande de 0 a 10 volt. Son los que menos se ocupan por una cosa de seguridad.
En la industria, cuando yo tengo muchos motores, tengo lo que se llama los FEM, que son la fuerza electromagnética, que me inducen voltaje en el cable. También me puede inducir corriente, no es necesario. Pero también tiene una desventaja esta señal, que es de 0 a 10 volt, que si yo tengo un sensor de temperatura y me manda 0 volt, tal vez puede que el cable esté cortado y yo no tengo cómo diferenciarlo. ¿Sí? Porque yo si corto el cable también me va a mandar 0 volt. Entonces es peligroso eso en algunos aspectos. En cambio, cuando yo tengo una corriente o tengo una señal de 4 a 20 mA, sé que cuando manden 4 mA, el sensor va a estar conectado. Si no tengo ningún miliamper que me está llegando al PLC, evidentemente puedo decir, oye, ¿sabéis qué? Este cable o esta corriente en realidad está mal. Está funcionando mal porque se cortó el cable o similar. Otra ventaja que la señal de 4 a 20 mA me permite unos cables mucho más largos que el voltaje de 0 a 10 volt. Entonces la diferencia también es abismal. Siempre la verdad que la industria migra a que todos los sensores sean de 4 a 20 mA. Ya, sin dar más la lata, esto en realidad es tema para otro, una vez cuando programo, para otro capítulo de la entrada y la salida. Pero más o menos así, el Mitsubishi que nosotros tenemos, creo que es el mismo modelo, el 32MR, la verdad que eso está bastante viejo, ya no se ocupan mucho, muy bien esos tornillos, se ocupan tal vez unos pines más delgados y son mucho más compactos. ¿Ok? Acá en esta tapita voy a tener lo que es el puerto de comunicaciones, de programación. En el liceo nosotros tenemos lo que es HMI conectado directamente. ¿Qué vendría siendo un mejor, un precio, un relé? Dependiendo. Ya, Matías, deja de leer la guía. Deja de leer la guía. Esas preguntas están en la guía. Y no las pregunte, si tiene que leer. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. La pregunta que hizo Cristóbal no está en la guía, sino que vendría siendo mejor un PLC o un relé. Va a depender del uso. Va a depender del uso. Existen los relés programables, y a eso me refería. Y existen los PLC. Evidentemente un relé programable siempre va a ser más barato que un PLC. ¿Ya? Pero tiene menos funciones, va a depender del caso que tú lo ocupes. ¿Bien? No hay una respuesta que es lo que es mejor, un relé o un PLC. No hay una respuesta como única. Ok, y acá está. Las entradas, cuando aquí un resumen de las entradas, pueden ser discretas o análogas. Ojo, aquí me equivoqué. No es digital, es discretas o análogas. Discreta, acuérdense que es digital. Comúnmente las señales discretas usan voltajes también. Uy, esta cuestión. Usan voltaje 24, 220 según modelo o contactos secos. O sea, puedo tener voltaje dentro de las entradas al PLC o puedo tener contactos secos, entre comillas, que son sin voltaje. En realidad lo que une es el común. Las señales análogas usan señales de 0 a 10 volt o 4 a 20 mA. Ok, siempre la verdad que recomiendo ocupar la última. Siempre debes considerar la compatibilidad de los transductores con las entradas. ¿A qué me refiero? No todos los PLC, ojo con eso, no todos los PLC, me ha tocado ver algunos PLC que solamente de entrada análoga te toman de 0 a 10 volt y tú compraste un sensor que te manda corriente. Y ahí vas a tener problemas. ¿Okay? Ahí vas a tener problemas. Entonces tienes que ver la compatibilidad, cuál es la señal que tengo yo y eso. ¿Okay? Y acá está lo mismo que había explicado, la salida de relé y transistor. La diferencia, el relé era más lento, definitivamente. Una salida de relé no puede ser análoga. ¿Cómo? Claro, el relé porque el relé es 0,1 nomás, pues no tengo más variable. Un relé controla mayor corriente, un relé soporta mayor voltaje y un relé es más fácil de reemplazar si existiera la opción. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, oye, tengo una salida análoga, y aquí la pregunto para que me respondan en el chat. Tengo una salida análoga. ¿Qué tipo de salida tengo en ese PLC? Según lo explicaba acá. Espero el chat. Espero el chat. Evidentemente, transistor. Porque es lo contrario que escribí acá. Muy bien, transistor. Eso es. ¿Ok? La salida de transistor siempre va a ser análoga. Y ojo que eso sí no va a tener mucha corriente, mucho voltaje como para manipular alguna variable. ¿Ya? En el caso que ocupo la salida análoga es cuando yo quiero, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor. Cuando quiero, principalmente motor en realidad. Cuando yo quiero regular la temperatura de un
qué sé yo, de una resistencia que está calentando un horno, en ese caso voy a ocupar salidas análogas, donde pueda más fácil modular. ¿Ok? Eso, eso es la clase. Les voy a comentar ahora lo que tienen que hacer ustedes. Así que mucha atención. La verdad, bastante resumida. La grabé, voy a volver a subirla. No voy a tener ningún problema en subirla. Y lo que usted ahora va a hacer es lo siguiente. Ya, ok. Tengo poquitos conectados. Vamos a tirarle la oreja. Bien, este es el tablón a donde usted puede hacer preguntas. Pero haga las preguntas. Obviamente yo voy a decir, oye, pero si esa es la pregunta de la guía, pues no tiene sentido que yo se lo responda. Usted tiene que leerla. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Bueno, acá está toda la información. Es como una historial. Es como el muro. La historia que voy subiendo. Y acá en trabajo en clase, yo separé por la clase 1, que la clase 1 es la presentación de la primera clase, que si usted se da cuenta, aquí está el PowerPoint de la primera clase. No sé si le ayuda mucho. Tengo acá lo que es introducción a la automatización, es lo que usted leyó la clase anterior. ¿Sí? Creo que esto era, ¿sí? Bueno, ahí cargó, ¿sí? ¿Sí? Es lo que usted leyó en la clase anterior. Y tengo el test de salida. Eso es lo que es la primera clase, lo que ustedes hicieron. De hecho, les mandé la nota a los que hicieron en la guía. Les mandé la nota, así que ese es el puntaje. La verdad que todavía no tengo criterios para colocar nota. ¿Qué quiere decir? Que no sé si vamos a colocar nota por esto, pero yo les recomiendo que las vayan haciendo, porque tal vez pueda ir colocando calificaciones por avance de cada alumno. Así que ojo con eso, chiquillos, ojo con eso. Hagan todas las actividades. ¿Ok? Lo otro, acá está en la segunda clase, que está, primero, fíjense que lo que aparece con este símbolo es material. Es el material, ¿ok? No es un trabajo. En este material les tengo la misma presentación que acabo de mostrar. Y adicionalmente tengo la guía. Le puse 2 introducción en la guía. Esto es lo que usted sí o sí tiene que leer. Esta es parte 2. Y aquí también, el profesor y yo. Pero filo, compartimos la información. Esto es lo que usted tiene que hacer. O sea, tiene que leerlo. Mira, no es mucho, la verdad. No es para nada mucho. No, de hecho, una hoja y media nomás. Cuando usted lo lea, va a ir de nuevo acá a las tareas, a trabajo en clase, y va a tener que responder a estas 2 preguntas. Por eso decía que era muy breve. Según la guía. ¿Por qué los relés habían que repararlo, sustituirlo constantemente? Según la guía. Por eso tiene que leer la guía. Ojo con eso, tiene que leer la guía. Y la segunda pregunta, o en este caso, nombre 3 desventajas que tengo del PLC versus, según la guía también, versus los relés o computadoras. Esa información aparece en la guía, chiquillo. Lo que yo hice acá, estas 2 preguntas, las hice referente a la guía, no referente a la clase. ¿Por qué? Porque usted así lo obligo a leer la guía y así se apoya de la clase. Eso es principalmente. Tiene fecha hasta hoy día, hasta las 5 para entregar. En realidad hasta las 16:59. Hagan las actividades. Créanme que más difícil, o sea, más fácil no puede ser. O sea, estoy haciendo unas preguntas súper dirigidas, súper entendibles. La idea es que usted la haga y vamos avanzando de a poquito, pero avancemos. ¿Ya? También ahora les voy a subir la clase en este caso. Aquí tengo las 2 clases. Usted después va a empezar a ver acá, en todos los temas, va a empezar a ver clase 1, todo el material que subí por la clase 1, clase 2, todo el material que subí por la clase 2, y así después usted se puede ordenar. La gracia es que no tenga constantemente estas tarjetitas que yo les digo, porque si no va a tener una tarjeta por cada clase. Siempre va a tener la misma tarjeta y siempre aquí les va a aparecer las guías que tiene que ir por entregar o las actividades que tiene por entregar. Esa es la manera que voy a trabajar yo. Algunos otros profesores van a hacer clase por clase. Lo que yo voy a hacer es un puro tablón para todas las clases y así les va apareciendo a ustedes. ¿Ya? Así que eso, espero que se entienda. No quiero llenarlos con correos. Creo que igual les sigue llegando los correos de notificación. ¿Sí? Les sigue llegando los correos de notificación de ayuda a memoria. Así como, oye, conéctate. ¿Ya? Y de la misma manera, estas publicaciones están automatizadas. O sea, las clases, toda esta guía están automatizadas.
para que no aparezcan antes de que empiece la clase. Porque si no van a empezar a hacer la tarea y después van a decir, oh, me equivoqué porque el profe me explicó otra cosa. Entonces, por eso lo hago. Ya, chiquillos, si tienen alguna duda, les doy 10 segundos para escribir. 10 segundos. Por mientras que tienen alguna duda, están escribiendo, si es que la tuvieran. Tengo aquí a Cristian Brieva, alguien sabe de él. Judith Ortega, alguien sabe de él. O Nicolás Payalev, por favor, comuníquense con ellos. No se conectaron a la primera clase, todavía no se conectan a esta. Así que si tienen alguna información, genial. Por el día sí, pues les toca después a las 10:30, le toca a la profe Miriam. Eso. Ya, perfecto. Gracias Cristóbal. Vamos a ver eso, a escalarlo. Se está perdiendo, la verdad, información divina. Porque tenemos que seguir avanzando de alguna manera. Si usted no tiene internet o acceso a internet, va a ser muy complejo, chiquillo. Muy complejo. No tengo otra opción, al menos que haya buscar el material físico al colegio, pero no hay nadie en el colegio. Así que es como, oh, ¿cómo le hago a llegar? Por correo, pero si no tiene internet, ay, estoy en la misma. No entiendo muy bien. Ya, chiquillos, ni una más pregunta. Si tiene alguna duda, métase al tablón, haga las preguntas ahí. Don Matías. Perdón, había una pregunta, Matías, que se me pasó. Profe, ¿el PLC también controla mayor corriente? No, no, no controla el PLC en sí. Dependiendo de la salida, estamos hablando, en el caso cuando dije relé o transistor, es la salida del PLC. A eso me refería. Que internamente, en la electrónica del PLC, hay una parte, como las tarjetas de salida, por así decirlo, que tienen distintos componentes. Y ese componente puede ser o transistor o relé. A eso me refería. ¿Ya? Es como yo abriera el computador y tuviera colocarle más RAM, o tienen con la parte de la RAM, que puede ser distintos tipos de RAM. No sé si se explica, no sé si me explico muy bien con el ejemplo, pero es algo así. ¿Ya? No es que el PLC controle mayor corriente, sino que la salida me va a permitir tener más corriente. ¿Ok? Eso. Ya. Estamos, termino la grabación y listo. Adiós.